leer. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 8, versículos 28. Leemos Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, hermanos, acá, les decía la clase pasada que el orden literario que utiliza Pablo en el libro de Romanos y en este capítulo es, pues, es la forma de escribir de un profesional, por así lo pudiéramos llamar así nosotros en nuestros días, porque él va llevando todo. ¿Sí? Lo primero que encontramos acá es, aquí Pablo va a concluir el tema de la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo era una sola para la iglesia en Roma o para la iglesia en el primer siglo. La glorificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la glorificación de usted y yo como iglesia del Señor. Amén. Amén. Pero las preguntas, vamos a tener que empezar a responder preguntas. ¿Cuál es, cuando hablamos de la glorificación del cuerpo de Cristo, de la glorificación de usted y yo como iglesia, qué estamos entendiendo nosotros por esa palabra de glorificación? ¿Qué es la glorificación? Haciendo valer el sacrificio de Jesucristo. Haciendo valer el sacrificio de Jesucristo. La glorificación de la iglesia es algo que tiene el tiempo verbal que Pablo utiliza en casi todos los verbos que vemos en versículo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, el tiempo verbal para llamados. Para los que antes conoció, para predestinó. No, para predestinó no. Para que a los que llamó, a los que justificó y glorificó, es un tiempo, es el tiempo aoristo en griego. Nosotros en castellano, pues tenemos algunos tiempos, pero nosotros tenemos ¿qué tiempos verbales tenemos nosotros? Ayúdenme ustedes. Pasado, presente, futuro, Pasado, participio presente, pasado, futuro. participio pasado, participio presente, creo que es otro. El imperativo, el gerundio, el partitivo, ¿sí? El participio. Pero nosotros no tenemos un verbo, no tenemos
una declinación verbal en aoristo. En aoristo es algo que se dijo en pasado, pero que sigue teniendo cumplimiento en la actualidad. Entonces, cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 8, y a los que llamó, eso nosotros lo leemos ahí, es un verbo en qué termina, en qué tiempo verbal. Pasado. Pasado, pero es un aoristo. O sea, a los que Dios llamó. Y llama. Seguimos aquí. Y No nos llama, llamó una sola vez. sino que los que llama también. Una acción continua. Es una acción continua, es como si Dios nos siguiera llamando. Eso es un verbo en aoristo, una acción continua. Tuvo su efecto en el pasado, pero continúa el presente. Entonces, lo primero que encontramos aquí es, como les dije el martes, uno de los pasajes financieros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Ah, bien. Y a mí no le sople a la niña ahí, sí. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que le temen a Dios, dijo mi mamá. Sí. Los que lo conocen. Los que le obedecen. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que son temerosos de él y hacen su voluntad. Oh, no, los que permanecemos en él. Los que permanecemos en él, los que son Los temerosos sellados. de Dios. Los sellados. Amén, amén. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Todos los que hemos sido llamados, los que hemos sido predestinados. En el contexto de Romanos 8:28, Pablo está dando por sentado que los que aman a Dios son la iglesia del Señor. Amén. Esos son los que aman a Dios. Y aquí nos podríamos quedar a disertar muchísimo tiempo para definir eso de amar a Dios. O sea, no aman a Dios, no es los que aman a Dios los que dicen, ay, sí, yo amo a Dios, ay, tan lindo Dios. No. Son los que son la iglesia de Dios. Eso es en el contexto. Pero dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿Al propósito de quién? Hermano Alejandro. El propósito de Cristo. El Propósito propósito de Dios. En el texto dice que el propósito de Dios son llamados. Porque a los que antes conoció. Sí, hermano Jesús. No, me quedé botado ahí, me quedé botado en el lugar donde dijo de que los que aman a Dios es la iglesia de Dios, ¿no? En la iglesia, en el contexto de Romanos 8. O sea, Pablo da por sentado que la iglesia en Roma ama a Dios. Y lo que dije, que los que aman a Dios no son los que dicen, ay, no, yo quiero mucho a Dios, tan bonito Dios. No. En este contexto, los que aman a Dios son la iglesia. ¿Por qué razón? Porque enseguida Pablo les va a decir, si ustedes son los que aman a Dios, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Y les dice todas las cosas que estaban viviendo ellos, que podríamos decir, ah, bueno, por eso nos podrían separar del amor de Dios, y Pablo va a terminar concluyendo de que no. ¿Listo, hermano Jesús? Sí, pero ya usted dijo ya, ¿no? De que las personas que aman a Dios son la gente de la iglesia. Y si la persona esa de la iglesia dice de que aman a Dios y no lo aman, ¿se aman o no lo aman? ¿Cómo es? Sí, pero es que a la iglesia, el que pertenece a la iglesia no es el que dice que pertenece a la iglesia. Aquí estamos hablando de que pertenece a la iglesia el que verdaderamente Dios considera que renació de nuevo. Daniel, Que nació del agua. Daniel, le estoy haciendo la pregunta al maestro, por favor. Ok. Ok, hermano Alejandro, ya la participación del hermano Alejandro y enseguida respondo. Hermano Alejandro. Hermano Alejandro. Porque cuando uno nace en el bautismo, Dios lo añade a la iglesia. Hemos añadido a la iglesia, sí. Y ahí depende de mí pertenecer a la iglesia.
Depende de mí, no depende del predicador, sino depende, y también también de que nos sigan alimentando y animando los hermanos y hermanas, sí. Pero mi responsabilidad es la mía. Sí, La- yo recuerden que- lo que me baso en lo que dijo el hermano, de que Pablo dice que el que ama a Dios son los que están en la iglesia. Entonces, si hay personas que están en la iglesia no aman a Dios, ¿lo aman o no lo aman? No, o sea, pueden haber personas, o sea, lo que el hermano Jesús está diciendo, pueden haber dentro de la iglesia, dentro de la membresía, personas que no aman a Dios. Sí, sí, Sí. pueden haber. Porque que, Ah, y a ellos todas las cosas les ayudan a bien. No, no. no. Ok. ¿Sí? Esa es lo que me basaba nada más. Pero no, tú también. Pero, no, pero está muy buena la pregunta, hermano. Porque es que muchas veces, y es aquí donde nosotros vemos la obra, tenemos que empezar a ver la obra del Espíritu Santo y avivar el Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Por qué? Lo que voy a hacer es un comentario general. No es personal porque no conozco a la gran mayoría de ustedes, y a los que conozco, pues no conozco sus corazones para poder tomarme el atrevimiento. Yo no soy Dios para poder tomarme el atrevimiento de decir, este sí, este no. El reino de Dios, dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, hay personas que están allí, pero que no son. Ah, ¿cómo así? Sí. Ah, pero ellos dicen que aman a Dios, pero aborrecen al prójimo. Ah, hermano, yo amo mucho a Dios, pero yo no me reúno. ¿A qué me voy a reunir? A escucharle ahí a que hable gente que es más pecadora que uno. ¿Sí? La clave la vamos a empezar a entender, la vamos a empezar a encontrar en el versículo 29. ¿Quiénes son los que aman a Dios? La iglesia. ¿Pero por qué? Pues a los que antes, ¿qué? Conoció. Conoció. ¿Quién conoció? Dios. Dios. Cristo. ¿Qué pasa? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Yo me puedo engañar a mí mismo y estar haciendo cosas malas y aún así decir que soy hijo de Dios. Sí. Sí. Y eso me hace hijo de Dios. No. No. Yo me puedo bautizar sumergido en agua para el perdón de mis pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, para que el Señor me añada a su iglesia y no ser añadido a la iglesia del Señor. Sí. Sí. Eso puede pasar, créanme, eso puede pasar. Ah, hermano, pero la Biblia dice, sí, la Biblia dice. Pero eso que la Biblia dice depende de la intención de qué? Corazón. Del corazón de cada uno. Cada uno. ¿Y quién conoce ese corazón? Dios. Nada más Dios. El único que lo conoce es Dios. Nadie más conoce el corazón del hombre. Ni siquiera nosotros a veces. Exactamente. Ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón porque es engañoso. Ajá. Entonces Dios sí sabe el propósito. Por eso, recordemos una parábola de Jesús, o dos parábolas de Jesús. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Sí. ¿Dónde nacía la cizaña? En el mismo sitio donde estaba el trigo. Junto al trigo. Ujú. Entonces, ¿qué tocaba esperar? No Se podían ir a confundían entre cortar la ellas. cizaña. ¿Por qué? Porque si cortaban la cizaña también podían cortar el trigo. También. Entonces ahí tocaba ¿qué? Esperar que creciera, que llegara la cosecha y vea. Vamos a cernir para que caiga a un lado el trigo y quede aquí arriba sobre el tamiz la cizaña. Dios quiera que cuando el Señor nos pase por el tamiz, caigamos nosotros en el trigo y no nos quedemos en la cizaña. Hermano Alejandro. Hermano, yo no sé si el hermano Jesús
estaba pensando en eso que me viene a la cabeza. Bueno, sabemos que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, pero si un hermano o hermana viene esporádicamente a la iglesia, una o 3 veces al año, por X o Y razón, y es bautizada y eso, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le hemos animado, le hemos llamado, y sí viene de vez en cuando, pero entonces ahí es donde viene la parábola. Pues bueno, Dios conoce el corazón de ellos, sigamos nosotros adelante. Ok, miren, hay una situación que pasa. Nosotros tenemos una tendencia, o dentro de las congregaciones, dentro de la cristiandad hay una tendencia muy loca, realmente es muy loca. Y es esa tendencia de estoy bien con la cabeza, pero mal con el cuerpo. Me explico. Hermanos que se dejan de congregar, pero yo estoy bien con Dios. No me congrego, pero estoy bien con Dios. ¿Y cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago yo para estar unido a la cabeza, separado del cuerpo? ¿Es posible? No. Parte. ¿Dónde encontramos nosotros el alimento espiritual? En la Biblia. Pero no es solamente en la Biblia. Miren, en la iglesia. Muy bien, hermana Dina. ¿Por qué? En el roce, en esto que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Porque acá nos toca entendernos a cada uno de nosotros. Acá nos toca darnos una mano a cada uno de nosotros, una ayuda. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí, estamos discutiendo temas porque uno lo puede leer de una manera, otro de otra manera, entonces aquí lo estamos discutiendo. Si no tuviéramos entonces, este lugar, cada quien por su cuenta tiene su propio análisis. Entonces imagínense lo que sería. Pues si fuera para eso, pues el Señor, créame, el Señor no quería la muerte de nadie. ¿Usted cree que el Señor iba a querer la muerte de una cantidad de cristianos en el primer siglo solamente porque se reunieran en la iglesia? Solo por capricho. No, es que no tenemos un Dios caprichoso. Dios nos quiere. El autor de Hebreos dice, no dejan de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, porque hay algunos propósitos en reunirnos. Estimularse al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque a uno solo le queda muy difícil muchas cosas. Y todos necesitamos, escúcheme muy bien, todos necesitamos de que alguien nos diga un día, mano, hágale, para adelante. Vamos para adelante, vamos para el cielo. ¿Sí? Que nosotros le endosamos esa responsabilidad a los predicadores. Y los predicadores que se autoayuden. No, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, los que aman a Dios verdaderamente son la iglesia del Señor. Ahora, no el que dice que es la iglesia del Señor, sino el que el Señor dice que está en su iglesia. Si nosotros nos devolvemos hasta el versículo 9, Pablo dice allí, si es que en verdad ustedes tienen el Espíritu, porque si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, ustedes no son de Cristo. ¿Puede gente pensar que es de Cristo sin ser de Cristo, sin tener el Espíritu? Sí. Pero una cosa, hay un dicho popular acá en Colombia, dice, una cosa piensa el burro y otro el que lo está enjalmando. Explicación del dicho. Cuando al burrito le están poniendo todo el aparato que se llama una enjalma, de pronto él piensa, ay, qué tan rico, me van a montar como si fuera un caballo. No, negrito, están pensando otra cosa, te van a poner carga pesada. Una cosa piensa el burro y otro el que le está enjalmando. Yo puedo estar aquí matado la pelota, como se dice, feliz, muerto de la dicha, porque yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Porque yo soy cristiano y se me caen las calzas. ¿Sí? No hay nada más humilde que un cristiano hablando de su cristianismo. ¿Sí? Y es que nosotros somos la iglesia verdadera. Y es que nosotros tenemos la sana doctrina.
Y, hermano, una preguntita. ¿Somos salvos por fe o por la doctrina? Venga. Por fe. Por fe. Por fe. O sea, yo no puedo decir que por la doctrina porque la Biblia dice que es por fe, ¿cierto? Entonces, nosotros, y una persona puede estar así de envanecida, pensar, creer y no ser parte de la iglesia. Todas las cosas con las que Pablo termina diciendo es, mire, ese es el colador por donde nos están pasando. Si usted no soporta la tribulación, ¿era o no era la iglesia? ¿Pertenecía o no pertenecía? Si yo hoy, vamos a hablar de nosotros hoy. Si alguno de nosotros hoy no soporta la tribulación, si alguno de nosotros hoy no soporta una crítica, si alguno de nosotros hoy dice, hermano Alejandro, yo me voy a dejar de reunir en la iglesia, porque es que, hermano, ¿no? A mí realmente no me gusta mucho cómo canta el hermano Saúl. Entonces, yo me voy a ir. Pues, mi hijito, si usted no fue capaz de soportar eso, no estoy diciendo, Saúl, que cantes mal, vos cantas muy bien, solamente un ejemplo, ¿no? Ahora dice, a ver, Saúl, ¿qué se me hizo? Ahora sale Saúl y dice, no, yo no voy a cantar, el hermano Néstor dijo que yo cantaba mal. Ya no canto más. Ya no voy a cantar. O sea, ya sabe, hermano Alejandro, no Néstor es encargado de buscar otro que lleve los cantos. Bueno, Ulises, ahí te tengo. Ulises, ya no puedes faltar. No, mentira, hermano. Mire, si nosotros no soportamos ese tipo de cosas, hermano, es que imagínense, yo no voy a volver a la iglesia porque es que la esposa del hermano fulanito me miró feo. Hermano, es que yo no vuelvo a la iglesia porque imagínense que el hijo del predicador miró feo a mi hijito. Miren, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela en Quito, a mí me tocó un tiempo donde yo viví en Quito cuando todavía habían sucres, pero me tocó el tiempo de la dolarización, cuando económicamente el país se fue a la quiebra y tienen que dolarizar. Y dolarizaron en el peor momento, sin ser yo un experto económico, pero hubo un presidente que quiso dolarizar cuando el cambio estaba a 4.000. Por un sucre. A 4.000. Por un dólar te dan 4.000 sucres. Ya decir que por un sucre te dan $4.000. Y en ese momento él quiso dolarizar y le hicieron un golpe de Estado. El que siguió, ahora que nunca entendí ese golpe de Estado porque al que colocaron el poder era al que era fórmula vicepresidencial. Entonces no sé ni para qué lo hicieron. Pero la economía seguía para atrás, el sucre se seguía devaluando y llegó a un punto de estar a 25.000 sucres por $1. Ahí dolarizaron. Ahí se acabó la clase media ecuatoriana. Porque ahí o eras pobre o rico. No había nada en el medio. ¿Sí? Y empezamos a tener dificultades los estudiantes becados. ¿Por qué? Gracias a Dios, nosotros, por la beca que teníamos, pues podíamos ir una vez al mes al cine. Pero entonces empezaron hermanos de, no, nosotros no nos vamos a reunir porque los estudiantes de la escuela tienen con qué ir al cine y mis hijos no tienen con qué ir al cine. Venga, si no podemos soportar algo tan bobo, ¿cómo vamos a decir que estamos en Cristo? ¿Sí? Por eso dice que fue a los que antes que conoció. Pero ¿qué pasó con esos que el Señor conoce? ¿Los qué? Los predestinados. ¿Para qué? ¿Para ser salvos? Para ser modelados a su imagen. Entonces, la predestinación de la que nos está hablando el versículo 29 es la misma predestinación. ¿Fueron predestinados para ser salvos? No. 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 Los que tenemos el Espíritu del Señor, que es a los que el Señor conoce, que son los que pertenecen a su iglesia, esos sí están predestinados para algo. Ser transformados
a la imagen de Jesucristo. Si usted no está viviendo ese proceso de transformación, le doy un consejo. Arrepiéntase y obedezca al Señor. O sea, la predestinación de la que habla acá no es la predestinación de Juan Calvino. Porque aquí no se está hablando de predestinados para salvación. Aquí está diciendo que los que el Señor conoció, a esos que el Señor conoció, que añadió a su iglesia, los predestinó, no para estar en la iglesia, sino para hacer ¿qué? Transformados. No, ya son salvos. Ojo, no están predestinados para ser salvos. No somos predestinados para salvación. Vamos a leer el texto, no lo voy a parafrasear más. Es para que fuesen hechos conformes, o sea, que sean transformados. Exactamente, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Pero mire que no dice, los predestinó para que fuesen salvos, sino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él, ¿quién? El Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. La predestinación que ustedes y yo tenemos es ser transformados a la imagen de Jesucristo. No es para salvación. Partimos de que ya somos salvos porque estamos en la iglesia, porque somos los que amamos a Dios, porque somos los que Dios conoció. ¿Sí me estoy haciendo entender en esta retaíla que parece trabalenguas? Sí, eso parece 3 tristes tigres comían 3 tristes platos de trigo. ¿Sí? No estamos predestinados para salvación. O sea, que el que quiere defender la doctrina de Juan Calvino de la predestinación, citando Romanos 8:29, mi hijito, se levantó, vuelva a acostarnos, aprenda a leer, porque es que no dice que somos predestinados. El texto es lo más claro posible. Los predestinó para ser hechos a la imagen de Jesucristo, para que Jesucristo sea el primogénito, o sea, el más importante hermano entre muchos hermanos. O sea, aquí nos están dando estatus de ¿qué? De hijos. Somos hijos de Dios. Y Jesucristo es nuestro hermano mayor. Pero ustedes saben por qué, ¿a qué se refiere la palabra primogénito? El primero. Primero. Pero Jesucristo también es el primogénito de la resurrección. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Porque muchos antes de Jesucristo habían resucitado. De hecho, Jesucristo resucitó a varios. Pero es resucitó para vida eterna. Los otros resucitaron solo temporalmente. Sin pecado. Sin Y les pecado. tocó volver a morir y se Les quedaron tocó volver a morir. Es la resurrección para vida eterna. Él es el primogénito de esa resurrección. Pero el primero. O sea, primogénito significa ser el primero. Sí, Sí. yo creo que Jesucristo fue primero porque él resucitó espiritualmente. Fue el primero que resucitó espiritualmente. Fue el primero. Creo yo que sea así. Creo yo. Sí. A ver, muchas veces nosotros, hermanos, asumimos que la Biblia habla de Jesucristo el primogénito como que es el primero. Utilizando esa palabra y esa interpretación, dice que Jesucristo es el primero, fue lo primero de la criatura, de la creación, en Hebreos. Y ahí es donde llegan los testigos de Jehová y nos dicen, si ve que Jesucristo no puede ser Dios, porque fue el primero que crearon. No. Primogénito no se refiere siempre al número 1, sino al más importante. ¿Quién fue el primogénito de los hijos de Isaac? Fue Jacobo el segundo. Fue Jacob. Fue Jacob. Ay, era Esaú. No. No fue Esaú. Esaú nunca fue. Ah, que es que Jacobo le robó la primogenitura. Esaú nunca fue. Dice que ellos dos lucharon en el vientre de Raquel. Y cuando iban a nacer,
Jacobo le agarró la pierna a Esaú como, venga a ver que yo voy primero. Salió primero Esaú. Y Jesús dijo, Dios dijo, así va a ser. Son dos hermanos que desde el vientre están peleando. Pero a Esaú aborrecí y a Jacobo amé. Fue el beneplácito de Dios que el segundo fuera el primogénito. Pero el primogénito fue el primero. Fue Jacobo. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Quién fue el primogénito de Adán y Eva? Antes de responder, Alejandro me permite, se mete conmigo en un premio para esta pregunta. Wow, esta sí Un está premio complicada. sencillito. Esta sí está complicada. Un premio sencillo. Sí. Ok. Eva. Por una chocolatina. Eva. Si la responde alguien de Colombia, la pago yo. Si la responde alguien en Houston, pues la paga Alejandro, porque pues ni modo va a pagar un envío y una chocolatina. Yo sé quién fue. ¿Qué tipo de chocolatina? A una chocolatina. Aunque a mí Néstor ya me debe uno, o sea que con esa serían no, dos. pero yo no. Mija, le toca venir a Medellín. ¿Usted cree que yo voy a mandar una chocolatina a Pereira? No, gira la plata y yo me la compro. No, pues imagínate, más es más caro el giro. Bueno. Oye, hay una mano levantada. Hermana Alicia. ¿Fue Caín, hermano? No. No. Oh. ¿Quién más va a levantar la mano? Yo no le ya Bernie. Zen. Zen. Muy bien. Ajá. Fue Zen el primogénito de Adán y Eva. Y no fue ni el primero ni el segundo. Fue el tercero. Zen. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente que viene un descendiente de la mujer que le va a estripar la cabeza. Y desde ahí él empieza a querer acabar con la línea de la simiente espiritual. ¿Quién tenía fe? ¿Caín o Abel? Abel. Ahí ya no hay chocolatina. Le una chocolatina de Bernie. Abel tenía fe. Por eso Satanás usó a Caín para matar a Abel. ¿Por qué? Porque Satanás quería destruir la simiente. De los hijos de Jacob, ¿quién fue la simiente? Daniel no sabe, ni Daniel ni Jesús pueden responder. José. ¿Y ese estaba en qué número, Daniel? ¿Es así? Hermano, me quitó la palabra. Sí, la dijo mi mamá. Daniel, número ¿y José era 11. Número 11. El número 11 de los hijos varones. De los varones, imagínense. 12 de las mujeres, incluyendo la mujer. Entonces, primogénito no siempre es el número 1, sí es el más importante. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque son a nosotros los que nos van a transformar a la imagen de Cristo, no a Cristo a la imagen de nosotros. Por eso Él es el más importante. Entonces dice, para eso fue la predestinación, no la predestinación para salvación. Voy a hacer un paréntesis acá. He mencionado ese término varias veces en esta misma noche. Todos están claros qué es la doctrina de la predestinación para salvación. ¿Alguien necesita que ampliemos el concepto o todos la tienen clara? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Que si todos tenemos claro cuál es la doctrina de la predestinación para salvación. Ese silencio me preocupa porque no sé si es que todos la tienen clara o es que ninguno sabe. Sí, yo lo tengo clara. A mí ya se me aclaró el tema. Mi mamá no la tiene clara porque yo dije que ya somos salvos. Es que yo no estoy leyendo en Romanos 8:29. En Romanos 8:29 dije que el término predestinación no es para salvación. Somos predestinados para ser transformados a la imagen de Dios. Amén, hermano. Amén. Ok. La predestinación lo que quiere decir es que los que fueron conocidos, o sea, los que pertenecen a la iglesia. Daniel, pero no en este texto. No en este texto, porque ya en este texto lo explicamos. La pregunta es si todos tienen claro qué es la falsa doctrina de la predestinación para salvación. No, tiene que explicarlo porque hay una doctrina que enseña que uno es predestinado para salvación.
Ajá. Hace lo que pase lo que pase, ya usted independiente es salvo, no, ya es condenado. Y eso no. Ok, muy bien. Esa es la pregunta. ¿Lo tienen claro o no lo tienen claro? Mejor dicho, ¿lo explico o no lo explico? Explíquelo Amén. mejor. Explíquelo mejor por si acaso. Ok. Igual lo iba a explicar. Estaba haciendo solamente lo político. Estaba haciendo solamente lo políticamente correcto. No, hay algo, hermanos, y es que, y esto para todos, hermanos. Cuando nosotros enseñamos, hay una ley y es no de por sentado que las personas saben. Por básico que sea. Si yo estoy hablando en esta clase o en cualquier clase y les digo, ¿ustedes se saben las vocales? Yo no voy a dar por sentado que ustedes se las saben. Yo sé que ustedes se las saben, pero ¿sabe qué debe hacer la pedagogía? ¿O qué indica la pedagogía? ¿Recuerdan las vocales? Sí. A, E, I, O, U. Así, pues, todos no las sabemos, sí, no las sabemos. Hay una doctrina, que es una falsa doctrina, que habla que hay personas predestinadas para salvación y otras que están predestinadas para condenación. Y todo eso ocurre porque Dios es omnisapiente, es decir, Dios todo lo sabe. Y como Dios todo lo sabe, entonces Dios predestinó a los que se van a salvar y Dios predestinó a los que se van a condenar. No. Eso quiebra completamente el libre albedrío. Lo que está diciendo es la omnisapiencia de Dios. Pregunto, ¿Dios sabe qué personas van a obedecer el evangelio? Sí, Sí. claro. Sí. Sí, sabe. ¿Dios sabe quiénes van a ser rebeldes? Sí. También lo sabe, hermano. ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Sí. 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 Y aún así los creó. Ujú. ¿Y por qué los creó si sabía que iban a pecar? Porque ya tenía todo. Ya tenía todo planificado. Y amor también, por amor. Pero venga, no era más fácil no crearlos y se ahorra todo ese trámite. No es una cuestión de practicidad, hermanos. Dios es omnisapiente. Dios sabe, la va a poner más fácil. Elisa, usted sabe 100%, estando 100% segura, cada cosa que usted va a hacer mañana. Tavares. Mi hermana, qué falta de planeación. Definitivamente. Y por más planeación que tengamos. Ni siquiera sé si voy a amanecer. Ahí está. En cambio, la pregunta. ¿Dios sabe exactamente cada cosa que usted va a hacer mañana? Sí. 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 ¿Dios sabe usted qué palabra va a utilizar mañana? Sí. Sí. Una cosa es la omnisapiencia de Dios y otra cosa es la predestinación. Por definición, predestinación es ser destinados antes de. Entonces, lo que dijo Juan Calvino es que hay unas personas que fueron predestinadas para ser salvas y otras personas que fueron predestinadas para ser condenadas. Y que no importa este que fue predestinado para ser salvo, no importa lo que haga. Puede ser el malo más malo. El sicario, el peor sicario. El malo más malo. Póngale en todas las maldades juntas. Póngale en todas las maldades juntas. Pero él se va a salvar. Y otro que está predestinado para condenación, le pasa lo contrario. Puede ser la persona más obediente a la palabra, puede ser la persona más estudiosa, más misericordiosa, más servicial. Pero negrito, te predestinaron para condenación. Condenado. Eso va directamente en contra de un Dios amoroso. Lo único. Creo que se la tomó a pecho el hermano. Negrito, Oye, cuando dijo negrito. Bueno, qué pena. Es una frase es una palabra que últimamente estamos usando mucho porque tengo un compañero, en algún momento tuve una jefe que a todas me decía negrito.
Ya van dos. No, estuvo bien, estuvo, me dio risa, me dio risa. Y ahorita tengo un compañero. Ya van dos. Todo eso es negro, 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 negro. Como que me miro y yo, Leo, pero ¿cuál es la bronca? Pues, porque no tengo los ojitos verdes como usted, pues ya hoy negro, pues. Sí, no, pero es una forma de solamente explicar. No importa cómo sea, esa persona se va a condenar. Eso va en contra de un Dios amoroso. Y eso va en contra de un Dios justo. Dios predestinó lo que estaba preparado o predestinado antes de la fundación del mundo. Era el lugar donde iban a estar los salvos, la iglesia. No quiénes iban a estar ahí. Porque la doctrina de... Yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado con Judas? Judas el apóstol, Judas Iscariote. Si cuando arrojó las monedas sale, llora amargamente y después así sea, a lo lejos empieza a mirar a Jesús, a buscar a Jesús. Jesús lo hubiera perdonado. Jesús lo hubiese perdonado. Jesús lo hubiese perdonado. ¿Qué pasó con Judas? Que como se ahorcó, entonces ahí estuvo el problema de él. Entonces, ¿Judas estaba predestinado a hacer eso? No. No, pues no, fue la decisión de él. ¿Fue la qué? La decisión La de decisión. No estamos predestinados para ser salvos o para ser condenados. Más, la Biblia dice, Juan 3:19, porque Dios no quiere la condenación del hombre, sino que todos seamos salvos. Pedro dice en una de sus cartas, el Señor, segunda de Pedro capítulo 3, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Entonces, ¿dónde está la doctrina de la predestinación? O sea, si él ya tiene un grupo de los que se va a salvar, pues ¿para qué está esperando que otros se arrepientan? Ya tiene un grupo, ya, pues, ni modo. Ahí sí, qué pena de malas todos los demás, todos los otros que no estemos ahí porque no sabemos a la larga quién es, ¿cierto? No funciona así. Lo predestinable a la iglesia. El libre albedrío es muestra del amor de Dios. Dios no quiere que usted y yo le amemos por miedo. Dios no quiere que usted y yo estemos con Él por simple capricho. Dios quiere gente que lo adore en espíritu y en verdad. Y nosotros luchamos por ser esos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? No existe tal cosa como que hay gente predestinada para la condenación. Lo que sí existe es gente que no quiere obedecer. Ha estado siempre. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice que a los que no tuvieron amor por la verdad, el Señor les envía un poder engañoso, que les termina de cerrar los ojos para que sigan creyendo la mentira. Ajá. Los que no tuvieron amor por la verdad. Pero eso no quiere decir que esas personas están predestinadas para hacer eso. Nadie está predestinado para ser malo. Son decisiones que cada uno de nosotros toma. Amén. Amén. Nosotros estamos dentro de la iglesia, ¿por qué? Por nuestra propia decisión. Por nuestra propia decisión. Entonces, mis hermanos, aclarado esto, ya sabemos para qué, el propósito para el cual nos predestinó. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Esa palabra, me encanta esa palabra. Pero como son las 9:26, me voy a quedar aquí quietecito y el martes vamos a comenzar con a los que justificó. Los que justificó. ¿Sí? Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Amén. Dios mediante, nos estaremos viendo en esta clase el día martes.